soy Blanca y vengo con una recomendación de anime de Eureka Seven, que es un anime que se podría decir que es de mechas. Si de repente me pierdo un poco es porque vengo de un trabajo de 12 horas, entonces ahorita ya estoy un poquito cansada. Entonces es normal de repente que me pierdo un poco. Bueno, este anime gira alrededor de Renton, un protagonista de 14 años que vive en un pueblo donde parece que nunca pasa nada. Y él es muy fan de los mechas, por así decirlo. Y ahí tienen como un grupo, el Gecko State, que es el como un grupo admirado, ¿no? Por cierto tipo de personas. Y, y a la vez parece ser que está en contra del Estado por una cuestión ahí misteriosa, pero lo que más le llama la atención es Holland, que es el patinador eh, más importante que ha habido en los últimos tiempos. Entonces, evidentemente él es como su fan de Holland, pero justamente siente que está muy alejado de ese tipo de aventuras y dónde está él, y así empieza el capítulo. Y un poco la razón de por qué empecé a ver ese capítulo o esa serie en su momento, cuando tenía 14 años, es que yo me sentía como Rento, ¿no? Que estaba en un lugar donde no pasaba nada, no sé, Latinoamérica. Yo creo que tampoco me puedo culpar mucho a mí yo de 14 años por empatizar con el personaje en ese aspecto. Sentía que todo estaba mal, ¿no? Y así empieza el ser protagonista, todo siente que está mal, pero curiosamente tiene una actitud optimista, donde él cree que sí va a conseguir el trepar o algo así, me parece, olas que se necesitan para poder patinar sobre el aire y que es verdecito, ¿no? Entonces, ese es su sueño y eso es lo que básicamente lo mantiene con vida. Y llega un punto en el capítulo donde incluso en la escuela le dicen que no puede ser soldado, no tiene esas cualidades. Y su abuelo curiosamente está de acuerdo. Ya después, viendo la historia, la serie, hasta ahora entiendo por qué. Pero en su momento me pareció algo muy cool que su abuelito estuviera de acuerdo que, pues no, o sea, que no importara tanto la escuela, pero a la vez dice, ay, no, qué diría tu mamá sobre ti, sobre esto, ¿no? Curiosamente, ¿no? Entonces, ese mismo capítulo llega por accidente Eureka con todo esta, no sé si llamar la organización del Gecko State, donde está Holland y donde son como los genios, ¿no? Digamos, y son la admiración de un cierto tipo de gente. Que ahora pensándolo bien es muy revolucionario, los personajes están ahí que en su momento yo no vi porque pensaba que era normal. O sea, pero bueno. Entonces, así empieza esta historia. Renton me parece que es un personaje que pasa por muchas lecciones. Empieza así, con este personaje, este chico que no encuentra nada agradable a su alrededor, pero ese es su sueño, es patinar y todo esto. Y ser como una especie de héroe, aunque es hijo de un héroe, pero nunca está, tal parece que nunca está a la altura de su padre, ¿no? Y de hecho a veces como que se olvida un poco de ese legado, puesto que parece ser más una carga o una sombra que algo que realmente lo esté motivando y mucha gente, o así me sale el capítulo, no ve ese sucesor en él. Entonces él parece que hasta como que no lo menciona mucho, o sea, sabe su familia, pero crucialmente está más obsesionado con lo de Holland. Entonces siento que de repente parece un vago para la sociedad, ¿no? Eh, pero bueno, ese termina pues en esta situación con Holland y el Gecko State. Y ahí va a ir creciendo en todos los sentidos. Siento que es un personaje que curiosamente está bajo presión todo el tiempo. Tiene que madurar muy rápido. Y eso es, no sé si también por el mismo ambiente del mundo en el que está construida esta historia, es así para todos los personajes, pero siento que él es un poquito, lo presionan un poco más. E incluso Eureka, siento que es un personaje femenino que pasa por muchas cosas también, ¿no? Entonces, bueno, voy a comentar algunas cosas. Por ejemplo, esta historia está citada en una guerra. Entonces,
muchas veces en las historias, y es algo que siento que se profundiza en esta historia, están los héroes contra los malos, ¿no? En algunas historias los malos no son humanos, ¿no? No hay eh, una repercusión moral, pero en esta historia sí. Hay villanos humanos, hay guerra y estás matando a otro ser humano. Y eso en algún momento se toma en cuestión con Renton y es un cambio eh, fuerte que él tiene. ¿No? También otro tema que siento que abarca bastante son el tema de los ídolos, ¿no? Como tú tienes un ídolo o piensas que cierta persona mejor es buena persona y se hace como tu ídolo. Y le pasa varias veces a Renton, primero con Holland y después con otros personajes. Y se dan cuenta que no es como él imaginaba. Y yo siento que eso también me ayudó un poco en la vida. Justamente, no sé, inconscientemente capté el mensaje de, o sea, realmente las personas que admiramos, sea un profesor, un artista, lo que sea, no, a veces no son como nosotros, como uno piensa. Y generalmente pueden decepcionarnos, ¿no? Puesto que no son o no están obligados a hacer lo que luego uno piensa que son, ¿no? Y que por eso mismo es mejor tener la atención en uno mismo y en su propio desarrollo, ¿no? Y, y a Renton le pasa varias cosas, porque justamente empieza a tener, a pesar que admira a Holland, empieza a tener complicaciones con él. Y curiosamente Holland, ahorita que soy más adulta, puedo entender también a Holland y a tus personajes, porque cuando uno es niño piensa que el adulto a veces tiene la razón siempre, ¿no? Y uno no sabe realmente también esa persona grande que está pasando, ¿no? Y a lo mejor no tiene todo resuelto 100%. Y también Holland pasa ese proceso con Renton, porque creo que desde un principio él no estaba muy de acuerdo que Renton los acompañara y sobre todo ya con Eureka, ¿no? Entonces Holland se siente un poco desplazado y Toho, o creo que se pronuncia así, ella también es un personaje que empieza a ser importante para Holland por todo un proceso que él también está pasando. Uno se da cuenta que a veces Holland es rudo con Renton y Renton a veces es rudo con Holland, porque ambos tienen cierta inmadurez, curiosamente. O sea, Renton porque es joven, hay cosas que pues está experimentado, es nuevo en eso, y Holland es porque se quedó en esa época dorada y tiene que pasar si quiere madurar y ir al siguiente nivel, ser un mejor líder. Entonces ambos están pasando por procesos difíciles, curiosamente. Ahora, en los personajes femeninos, es muy curioso porque como es una serie que casi, bueno, yo por lo que vi no tenía mucho fandom femenino y de hecho me pareció curioso porque Eureka um, se supone que por su origen puedes tener ciertas complicaciones con ser humana, ¿no? Pero um, siento yo que de repente Eureka, a pesar de que es un poco el centro de la historia, porque sí, ella es el centro, en un principio parece un personaje que, o sea, como ellos mismos dicen, está vacío, o sea, no tiene emociones y las va desarrollando, pero siento que sí se queda un poco limitada en el sentido de que solo es el amor la cambia, ¿no? Y digo, o sea, con otros aspectos también. Um, pero aquí también siento yo que pasa un proceso similar Oreca con Touhou. Me parece que sí, no sé su nombre, espero que sí. Um, porque Oreca está despertando, pero como, o sea, igual como este despertar adolescente, ¿no? De, me enamoré de esta persona, cosas así, ¿no? Que y claro, es importante, ¿no? Para el ser humano y para las mujeres, ¿no? Pero en el caso de Eureka ella también está aprendiendo, pero esas cosas están muy básicas, ¿no? Y en el caso de Toho, ella tiene cierta maestría en eso y también tiene muchas frustraciones, puesto que a lo mejor ella no tiene tanto el conflicto de Holland, ¿no? De ir o no se quedó en una época dorada, porque de hecho creo que no tuvo una como tal, ¿no? Ella justamente piensa más un poco en el presente y en el futuro, por los años que tiene y con Holland. Que después nos enteramos cosas impactantes, al menos a mí me parece impactantes,
de ella después. Y entiendes un poco por qué es como es, porque me parece que siempre está obligando a Holland a madurar, justamente porque ya no son adolescentes como a lo mejor Renton y Eureka. Sí, y aún así, ellos a pesar de que tienen esa edad, se enfrentan con cuestiones muy complejas, tienen una guerra y tal, parece que están reaccionando lo mejor que pueden. Y Holland se supone que es un poco más grande, es el líder de Gecko State. Entonces ella en algún momento sí lo presenta y le dice, ¿qué estás haciendo? O sea, estás echando a la borda todo, ¿no? A Renton, a Eureka, a mí, al Gecko State. Siento que es esa voz de Holland que de repente lo hace reaccionar. Y ella, de repente, Eureka parece un poquito dependiente de la relación que tiene con Renton, aunque de repente sí conforme se va desarrollando, sobre todo al último, siento que ya tiene como una personalidad más propia. En el caso de Toho es muy clara desde un principio, ¿no? Lo que quiere, hacia dónde va, y también tiene dudas, como todos, ¿no? Y en algún momento reconsidera si está teniendo sentido lo que está haciendo con Holland y en el Gecko State, ¿no? Y los demás personajes, como están alrededor de estos cuatro personajes, se van resonando con estos personajes. Entonces va a girar un poco en torno a esto, ¿no? Y sobre todo con Anton y Eureka, que viéndolo ya ahora les digo, con más edad, ahora entiendo por qué pasa todo lo que pasa, puesto que también cuando son adultos uno va cargando cosas, ¿no? Que no resuelves si no lo resolviste más joven. Entonces tienes que resolverlas sí o sí para poder avanzar, curiosamente. Y justamente la gente joven te hace reflejo. En algunos casos la gente joven te hace reflejo de eso, de, oh, yo también pasé por eso, entonces tengo información para poder empatizar por qué está o por dónde está pasando esta persona, aunque yo realmente no pueda interferir en su desarrollo puesto que están en otras circunstancias que a mí me tocaron, pero aún así puedo empatizar y medio guiar un poquito a la persona si es que así lo desea, si no pues cada quien tiene su camino. Entonces me parece un anime que cuestiona muchas cosas también, que aparte tiene unos gráficos muy bonitos de mi parecer y hay mucho misterio de por medio. Y bueno, también otras cuestiones que van saliendo hasta el final, que ya al menos yo no me esperaba. Y digamos que cuando yo lo terminé de ver y todo eso te da una sensación, porque digamos que al final, al menos de la primera parte, porque tienen más partes que yo ya no alcancé a ver, puesto que ya no tengo el tiempo para verlo, pero el recuerdo que tengo es realmente sentir mucha tranquilidad, o sea, realmente, porque pasan muchas cosas con los protagonistas realmente. Uh, una sensación de sobrevivencia, ¿no? Por así decirlo. Y al final cómo logran como con todo este recorrido y que justamente sea el amor el que resuelve todo esta situación de manera muy compleja porque hay muchas cosas de por medio, créanme que pasan muchas cosas en el primer capítulo al último pasan muchísimas cosas y como al final pues sí, las guerras no tienen sentido porque destruyen, ¿no? Si acaso es para confirmar que no, una guerra gigante no tiene sentido y justamente es como siento yo que a veces es el mensaje un poco de la historia, aunque entre otras, ¿no? Entre otros mensajes que tiene, pero a veces siento que ese es como el mensaje, ¿no? Y bueno, quería comentar este anime que me gustaba mucho cuando tenía esa edad y me ayudó yo creo que a madurar muchas cosas y a procesar muchas cosas que me iba a enfrentar en el futuro. Porque sí, evidentemente te vas a encontrar con adultos que a lo mejor uh, admiras y terminan siendo como no son y te das cuenta que tienes que seguir un poco tu camino. Incluso también a Holland le pasa, ¿no? Curiosamente ya ha pasado eso. Pero bueno. Y también este proceso de maduración, de darte cuenta de a veces de lo que se está jugando, ¿no? En los contextos sociales, porque siento yo que también juega mucho con eso, y qué posición vas a tomar, ¿no? Esto no es con el afán de aconsejar qué parte del juego tomar, sino simplemente qué implica, ¿no? Cada acción y justamente
al final, y esto ya voy a meter un poco lo que yo estoy aprendiendo de lo espiritual, ¿no? Uno elige atravesar esas situaciones para darse cuenta que realmente, justamente como uno como persona no es el manda más, ¿no? Si bien una elección individual puede impactar lo que esté pasando el colectivo, eso si acaso puedes entenderlo, pero no puedes realmente, o sea, por ejemplo, si un grupo grande está decidiendo hacer una guerra y otro grupo están en un desacuerdo y esa es la decisión, ambos grupos van a tener sus responsabilidades respecto a esa situación. Y a lo mejor tú también tengas que tomar partido en referencia a tus ideales, ¿no? Y eso va a tener consecuencias, ¿no? Entonces, es un poco más bien para ser conscientes a veces de cuando estamos tomando partido, sobre todo en los conflictos morales, por así decirlo, ¿no? Y lo que implica, ¿no? Y a veces eso implica, pues, sí decir adiós a ciertas ideas, ciertas creencias, ¿no? Entonces, al menos aquí lo enfocan de forma bonita, de que todo es a favor del amor. Entonces, dependiendo de lo que diga el amor, ¿no? Es lo que van a actuar los protagonistas, porque en realidad, y es algo que Renton al final dice, porque puesto que está atrapado en esta situación, uh, y por eso agradece un poco a Eureka, la situación es que realmente él no está siguiendo como tal una ideología o está siguiendo a alguien específico, sino más bien está siguiendo sus sentimientos y independientemente de lo que pase, ¿no? Al final, no depende totalmente de él. Él solo va a cumplir lo que tiene que cumplir en su parte y lo que afecte colectivamente o en lo social, eso no tiene poder sobre eso y por tanto creo que o se maneja así que realmente eso sí ya no hay control sobre eso y eso lo hará quizás otro tipo de personas o más bien en otro momento se resuelva, ¿no? Pero al menos él va a hacer lo que por los sentimientos, ¿no? Lo cual me agradó bastante. Entonces, ahora que sabes, es un anime que me hizo como justamente reflexionar y profundizar un poco en ese viaje, ¿no? Y cómo empieza el protagonista sintiendo que nunca le pasa nada y le termina pasando todo al final y al final es un viaje realmente, ¿no? Y termina armonizando con todos los aspectos que se sentía dudoso o que no lo tenía muy claro y al final le parece todo muy claro por todo el proceso y los sentimientos que fue experimentando en la serie. Entonces me parece un personaje bastante no sé si decirlo desarrollado, porque realmente no lo sé, pero a mí me parece que es un personaje que ciertas personas pueden empatizar, ¿no? No digo que todas, pero sí.